Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muy bien. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en esta noche, porque tú nos has dado la vida y nos permites estar delante de ti para escuchar tu voz, para aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, en esta noche y que tú nos abras el entendimiento para que tu palabra more en abundancia en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que debemos darle al mundo de aquello que tú nos has dado y eso que tú nos has dado es tu palabra, Señor. Por eso te lo pedimos, Señor, ayúdanos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Les doy gracias por estar aquí y vamos a estudiar esta porción de misericordiosos. ¿Quién iba a dar el grupo? ¿Decidimos alguien? ¿No? ¿Hace 8 días? No, que me acuerdo, no. Creo que Miriam quería. Ah, Luz. Sí, se puso feliz. Oh, yo no tengo nada preparado, Alvarito, no hagas eso. Pero hace 8 días lo preparamos, muy bien. Entonces hoy vamos a estudiar esta porción. Vamos a leer, vamos a buscar qué significa misericordia. Ya sabemos qué significa la palabra bienaventurado, ¿cierto? Entonces dice bienaventurados los... ¿Quiénes son los bienaventurados aquí? María. Aquí en esta porción, los misericordiosos. Muy bien, ¿qué significa misericordia? Pues lo entiendo como el que se compadece de los demás, como el que piensa en los demás. Sí, bien, tiene que ver con eso. Luz, ¿va a responder? Sí, señor, misericordioso, o sea, es algo que no nos lo merecemos y aún no lo fue dado. Bien, sí, tiene que ver con eso, muy bien. Muy bien. Xiomara, ¿qué significará misericordia? Pues yo pienso que es alguien que tiene más que otra persona y pues siente compasión hacia esa persona y le da de lo que tiene, ya que esa persona tiene menos o algo así. Bueno, bien, muy bien, sí, sí. Angie y Jennifer, ¿están las dos juntas? Sí, señor. Ah, bueno, entonces, porfa, ¿qué es misericordia? Pues misericordia para mí es dar algo que me den algo que yo no tengo, por decirlo así. Bien, sí. ¿Y Jennifer? Ya le pregunto. Ah, bueno. Bueno, para mí misericordia es, digamos, que lo mismo que dijo Angie, pero la persona que le da a uno lo que le va a dar que uno no tiene, debe tenerlo pues abundantemente. Uy, no escuché. Que lo mismo que dijo Angie, ¿ahí sí me escuchan? Aló, aló. Ahí sí, ahí sí. ¿Sí? Sí. Que lo mismo que dijo Angie, pero entonces que la persona que le vaya a dar a uno lo que uno no tiene, que esa persona sí lo tenga abundantemente. Ah, bien. Sí, muy bien. Muy bien. Todo eso tiene que ver con misericordia, sí, sí. Entonces vamos a mirar qué nos dice la Biblia, qué es misericordia, aunque ya tenemos el concepto claro. Pero vamos a reforzar qué es lo que nos dice la Biblia de misericordia. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esa respuesta? Álvaro. Bueno, lo primero que hacemos es mirar para Mateo qué significa esta palabra, ¿sí? Para poder entender a qué se está refiriendo Mateo. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es mirar dónde más o en qué parte de Mateo se está tocando esta misma palabra sobre misericordia.
Muy bien, Entonces, eso podemos hacer ahorita. exactamente. Entonces vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, donde él usa la palabra misericordia y vamos a tomar ahí nota de cómo lo usa y qué idea nos da de misericordia. ¿Listo? Es que yo no tengo la opción de repartirlos en grupos. Y como somos tan poquitos, nos tocaría de a uno. Entonces vamos a buscar. Muy bien. Entonces, comencemos. Primer versículo. Sí, sí, ¿Quién quiere señor. comenzar? Ya, Muy ya, bien. pastor. Bien, Luz. Entonces, acá dice que el versículo 9:13. Entonces, ese dice, de Mateo, ¿no? Sí. Mateo 9:13. Ya lo tenía y se me perdió. Ah, vea, está acá, dice, id pues y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bien. ¿Y ahí qué podemos entender de misericordia, Luz? Pues aquí lo que quiere decir es que misericordia, o sea, acá lo que está diciendo es que aprendamos a saber qué es misericordia, que Él no ha llamado a justos, sino a nosotros, a los pecadores. Entonces, a los pecadores somos los que necesitamos esa misericordia. Sí, muy bien. ¿Es algo que necesita el ser humano? Sí, Bien. sí, señor. Además, ¿qué otra cosa le está diciendo Jesús ahí a los fariseos? Dice que quiero y no sacrificio. O sea, ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos están es como sacrificando, según lo que entiendo, están sacrificando, pero no están siendo misericordiosos, o sea, no saben qué es eso. Muy bien, por eso Jesús los manda aquí a aprender. Sí, señor. Muy bien, Luz. Vale, sí, señor. Dice que Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, o sea, que se volvieran a Él. Bien. El siguiente versículo, María. Pastor, yo encontré Mateo 12:7. Sí, Dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. muy Entonces, bien. ahí lo busqué en una traducción actual y dice que es también amar, ayudar a los demás y no acusar a los demás. O sea, no creernos buenos y creer como a los demás y estarlos acusando por lo que ellos hacen. Muy bien. Entonces, o sea que según ese versículo, ¿qué será misericordia, María? Misericordia entonces sería pues estar ayudando a los demás y yo creo que la forma para mí de ayudar a los demás es dando lo que Dios nos dio a nosotros también. De Sí, esa muy es la, bien. Sí. y es la ¿Qué misma están, misericordia que tuvo Jesús con nosotros. Entonces, no creernos como los buenos y estar como señalando a los demás y ustedes son malos y yo me creo buenecito. eh, ¿Qué están haciendo los fariseos? Pues aquí ellos creían que haciendo sacrificios, porque, porque el texto dice, y si supieses qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, entonces ellos estaban era haciendo sacrificio y estaban era como señalando a los demás y no estaban teniendo como compasión de ellos. Sí. Pero también hay algo que Jesús les dice que deben hacer. Mm, Ellos no, al no tener misericordia, ¿qué hacían con los demás? pues no tenían compasión, dice que no tenían compasión y no estaban ayudando, sino que acusaban a los demás, Muy bien. ¿Los estaban qué? acusando. Muy bien. Muy bien, los estaban condenando. Muy bien, María. Siguiente versículo.
misericordia nos puede llamar justos, pero el sacrificio nos hace pecadores también, ¿no? Sí. Andy. Jennifer está levantando la mano, o Angie. Aquí Mari también me levantó la mano, pero para opinar, ¿no? Como para completar de pronto lo que dijo María ahorita. Entonces, miren que si miramos entonces la misericordia, dice que nos llama justos, pero los sacrificios pues son los que nos hacen pecadores. El condenar a los otros. Sí. El condenar a los otros. Confiar en los sacrificios. Bien, Jennifer y Angie. Pastor, es que yo tengo una pregunta. Sí. Es que dice que misericordia es, o sea, Jesús les está diciendo, si ustedes supieran que quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Y entonces mi pregunta es, ¿yo cómo puedo darle misericordia a un inocente? Muy bien. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué están haciendo los fariseos? Condenando. Eso. Entonces, ¿cuál sería la misericordia? Sí, pero ¿por qué a los inocentes? Porque, ¿cuáles son los inocentes de este capítulo? Los que no eran fariseos en ese momento. ¿Será? Mira, vamos por ahí. Porque Jesús les dijo cuáles eran los inocentes. Muy buena pregunta. Leamos. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndole los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? ¿O no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Entonces, ahí, ¿quiénes eran los inocentes de este capítulo, de esta porción? Los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo algo que no era pues condenable. Pues ellos estaban Exactamente. condenando. Ujú. ¿Pero qué están haciendo los fariseos? Condenándolos. Claro, le estaban diciendo que si están profanando el día de reposo. Al profanar el día de reposo, eso era como una sentencia, ellos podían matarlo, porque estaba quebrantando el día más importante del pueblo. Entonces, aquí nos está llamando a ¿qué? Entonces, ¿qué sería eso? Entonces, ¿qué sería misericordia según esta porción? Pues sería no condenar a los inocentes. Exactamente. Pero lo que no entiendo es, digamos, en un juicio, si está el juez, pues el juez nunca va a condenar al inocente. Entonces no sé cómo podría tener misericordia ahí. Sí. Dice, no condenarías, pero como le está hablando directamente a los fariseos, Señor. como le está hablando directamente a los fariseos, entonces, pero si lo colocamos en un juicio, entonces, ¿quién es el juez de la Biblia? ¿Quién es? El juez sería pues Dios. Eso. Y nosotros merecíamos, ¿somos culpables o inocentes? Culpables. Pero él condenó ¿a quién? Él condenó a, bueno, sí, a Satanás. Sí, pero ¿quién más? ¿Quién cargó con nuestra culpa? Ah, Jesús. Ah, ya. Bravo. No Ya entendimos. condenarías a Claro, porque el único que puede pagar por todos nuestros pecados es el Señor. Santiago, buenas noches, bienvenido. Estamos mirando qué significa la palabra misericordia en Mateo. Muy bien, siguiente versículo.
Xiomara. Xiomara. Bueno, pues yo encontré un versículo que es Mateo 18:27, que Sí, dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. muy bien. Entonces, ahí, ¿cómo entenderíamos la misericordia? Pues es que ahí dice como el Señor de aquel siervo, pues en otra versión dice como el rey, o sea, era como, por decirlo así, el jefe del siervo. Entonces, pues por lo que el siervo tenía una deuda con él, pero pues él siendo el jefe, por decirlo así, pudo haber, no sé, le pudo haber cobrado, no sé, con otra cosa, pero decidió perdonarlo. Entonces es eh, como perdonar las deudas, no sé, o Sí, muy bien. Este hombre le debía mucho dinero a su jefe, a su rey. Pero dice que Se te cerró el micrófono otra vez. ay, qué pena, sí. Que el, este hombre le debía mucho dinero al rey, bueno, a su amo. Pero el amo, ¿por qué le perdonó la deuda? dice que porque tuvo misericordia. Muy bien. Es Mateo 18, ¿qué, Xiomara? 17. 27, ¿sí? Sí. ¿Y por qué este señor tuvo misericordia? ¿Qué hizo este hombre? Le perdonó la deuda. Eso, pero ¿qué hizo antes este hombre que era deudor? Versículo ¿Cómo es? 26. ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Qué hizo el deudor ante su acreedor, ante el señor que le debía? Mm, no sé. En el versículo 26. Ah, ok. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Muy bien, este hombre quería pagarle el siervo Sí, sí quería. y tenía cómo pagarle. Mm, pues tal vez sí, pero no en ese momento, sino que pues decía que le iba a pagar, que tuviera paciencia. Eso. Entonces sí, él quería pagarle, pero no tenía en ese momento cómo. Pero se postró y le suplicó. Y esto hizo que su amo, ¿qué hiciera con él? Fuera movido a qué. Misericordia. Muy bien. Y así le perdonó la deuda. Bien, pero ahí vuelve a usar la palabra misericordia en ese capítulo. Sí. El versículo 33. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Oh, o sea que el Señor le está reclamando al siervo que, Que pues que así como el jefe, por decirlo, tuvo misericordia con él, él también debía hacerlo. sí, sí, dice ahí con su consiervo. Entonces, mire lo bonito de aquí, ¿qué podemos entender entonces qué significa misericordia?
¿Qué significará aquí en esta porción misericordia? Perdón, perdonar. Bien, sí, Hacer como hicieron con nosotros. perdonar la deuda. Eso es muy chévere, ¿no? Muy chévere. Hugo, ¿por qué el amo le perdonó la deuda al que le debía? Si nosotros hiciéramos esa cuenta, imagínese un talento son como 1000 gramos y un gramo de plata vale como 4000 pesos. Le Imagínese cuánto, perdonaría. como 50 millones le debía. ¿Y por qué este hombre le perdonó la deuda, Hugo? Le perdonó la deuda porque sintió que hacía bien perdonando la deuda. O sea, le perdonaba la deuda y con eso de pronto él esperaba que él también perdonara a los que de pronto... Y el hombre se equivocó. Eso. Pensó que de pronto esa sí Eso. podía y no mostrar misericordia con la demás gente. Entonces yo creo que es como de lo mismo que uno recibe, de eso mismo debía de dar. Y sí, no, Eso. Muy bien, Hugo. Sí, eso. Entonces, este hombre se equivocó. ¿Quién se equivocó, Hugo? ¿quién se equivocó? Al quien le perdonaron la deuda porque fue y cobró. Exacto. O sea, Y ¿está era- mal cobrar las deudas? no, no. Está mal actuar de una manera diferente de la que actúan con uno. Entonces, Está muy chévere esa frase. Está muy chévere. Muy bien, Hugo. Muy bien. Siguiente versículo. Contigo tengo mucho más. ¿Quién se anima? Jennifer y Angie. Bueno, el Mateo 9:27, Sí. que dice, pasando Jesús de allí, le salieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Entonces, pues concluíamos con mi hermana que la misericordia se puede pedir a gritos, Muy bien. ¿Por qué se pide a gritos, Angie? porque la necesitamos, porque si no, no está, pues estamos condenados. Muy bien. El que tiene misericordia tiene problemas auditivos. Por eso hay que No, gritar. no, porque la necesitamos y hay que clamar por ella, gritar y pedirla como desesperadamente podría ser, con ansias, Muy bien, sí. ¿Y a quién se la pidieron? a Jesús. Pero ahí le dicen Jesús, Jesús. No, le reconocen como hijo de David, como un rey. Eso, entonces ahí también nos muestra ¿quién nos muestra la misericordia? Que solo la dan el rey, podría ser, Jesús, los poderos, los superiores, Sí, muy bien. superior, El que tiene el poder, tiene el poder, sí. en este caso el rey. Mira que, ¿Y qué era lo que ellos le pedían? Que tuviera misericordia, ¿cierto? Pero en sí, sí, ¿qué querían ellos? pues yo recuerdo que en esa, pues ahí habla de los ciegos, me imagino que vieran, Sí, pero pues, yo, es que si no estoy mal, yo recuerdo que ese texto, más allá de que ellos vieran, ahí estaba mostrando era otra cosa. pues miremos el texto. Sí, Sí. Muy bien. Entonces dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto?
Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Bien. Entonces aquí, ¿qué nos está mostrando? ¿Qué era lo que ellos querían? ¿Por qué imploran la misericordia? Por la vista, por que Para miraran. poder, exacto, para poder ver. Pero Jesús les dio inmediatamente, les devolvió la visión. Pues no, porque dice, después, o sea, primero les preguntó que si que si ellos creían que él podía hacer eso. O sea, no se las dio de una vez, sino como que les preguntó primero. Sí, Y le pero responde que conforme a la fe, conforme a vuestra fe os sea hecho. muy bien. Entonces, ahí está mostrando que la misericordia nos libra Acompañado de por qué. la fe. Nos libra de estar ciegos. Muy bien. Uy, bien, Angie. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cuántos versículos más quedan? Uno. ¿Uno? ¿Quién tiene el otro? Dale, dale. Es este. 17:15. El otro es Mateo 17, versículo 15, y dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Sí. Entonces ahí se acercó quién, Jenny. Ahí se acercó un papá y pues llevó al hijo lunático. Ah, no, Eso, mentiras. Se acercó solo el papá. eso. Y le pide a Jesús que tenga misericordia, ¿cierto? Sí, sí, Pero señor. ¿él qué quiere que haga Jesús? Que libere al hijo que es lunático. Muy bien. O sea que hace la misericordia en nuestras vidas. Nos libera, sí, nos quita cuando somos lunáticos, nos quita eso ¿Usted es lunática? a veces. Nos quita la loquera. Bueno, ya sabe quién la puede sanar. Entonces, Una abrazadita. Un abrazo. ¿qué dijo? Sí. Pastor, una Entonces, pregunta. diga, Hugo. No, Santi. Ah, Santiago, qué pena, sí. Que no lo veo. No se Ahora preocupe. sí, tampoco lo veo, Tengo una pero lo pregunta. escucho. ¿Los dos ciegos de Mateo 9 son similares a los ciegos de Mateo 20? ¿Son diferentes o son los mismos? Ya vamos allá. Mateo 20, versículo. 29 hasta el Ok, 31. sí. Mm, muy bien. Muy bien. Según lo que ya vimos en Mateo 9, ¿son los mismos? ¿Qué piensa Santiago? Pues aparecen en partes diferentes, pero dicen lo mismo. Eso. Pero, ¿cómo sabemos que no son los mismos? Por lo que dijo Jesús. Sí, pero también ¿por qué? Porque es que los de Mateo 9 ya quedaron viendo y Jesús les dijo, no le digan a nadie, y se fueron. Pero Sí. estos dos ciegos decidieron seguir a Jesús, estos dos, y además que están en otra región, aquí dice que estaban cerca de Jericó. Por lo que dice, pudieron ver y lo siguieron. Por eso se puede saber que son diferentes. Sí, 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 y además que están en otro lugar también. Y en esta les toca los ojos, la otra no. Exacto. Sí, son ¿Y diferentes qué, ciegos. y qué tiene que ver que dos pares de ciegos le digan hijo de David o reconozcan la misma parte, pues, de como el rey, como un rey a Jesús, no pudiéndolo ver? Eso. Entonces, ¿cómo hicieron ellos para saber quién era? Buena pregunta, Santiago.
¿Cómo hicieron ellos para conocer quién era Jesús, quién era el que iba por ahí? Porque inclusive la gente que lo veía, de pronto se llevaba otra imagen y nunca le dijo rey, ¿no? Hijo de David, no le llegaron a Y decir muy eso. bien, Pero sí, estas personas que son ciegas alcanzaron a vislumbrar eso en él. sí, muy buen punto, Santiago. ¿Que ellos cómo hicieron para reconocer eso en Jesús? ¿Por qué cree? También de pronto, pues si yo fuera ciega y escucho que otro ciego le dijo hijo de David y él lo sanó, de pronto yo vuelvo y le digo hijo de David para Aplica que la me misma. sane. Pues yo lo Buena haría. estrategia, buena estrategia. Entre ciegos se entienden. No, pero miren lo chistoso y gracias Santiago por hacernos caer en cuenta, estos ciegos andaban juntos. O sea, ¿cómo hacían para andar juntos? ¿Cómo se cuidaban los dos? ¿Ustedes han visto dos ciegos andar juntos? Yo sí, Sí, y yo también, eso. con un palito. Sí, Con y el se van palito así. guiando y se van ayudando. Y aquí sucede algo curioso y es, ¿cómo supieron ellos que Jesús era el hijo de David? ¿Qué tienen las personas ciegas más desarrollado al no tener los ojos? Los otros sentidos. Muy bien, Sobre todo la audición. exactamente. ¿Y cómo dice la Biblia que por dónde viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Exacto. O sea que ellos habían escuchado los rumores de que por ahí andaba una persona sanando. Y seguramente ellos sabían las escrituras, porque lo llaman como lo llaman hijo de David. O sea, le están diciendo, tú eres el rey prometido por las escrituras. Ajá, igual que Bartimeo. Exacto. Solamente tú puedes librarnos de esto, mostrar tu misericordia. Oh, chévere eso, ¿no? Chévere que Dios nos ayude a poder reconocerlo por la palabra y no por lo que ven nuestros ojos. Sí, muy bien, gracias Santiago, muy buen punto. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendemos aquí de misericordia? ¿En cuál de todos estamos? Qué pena. En el 20, en el 20. No, 17. 17-15 fue el último que hablamos. No, ya. 20, 20, 30, 20, 29, 30. El 20. Sí. Fue el último que hablábamos, de la sanidad de los ojos. Ah, sí, que hablábamos del lunático. Ah, sí, que estaba, que íbamos a orar por alguien. Pero no concluimos, ese era en el 17-15, creo. Sí, sí, No concluimos ahí. Entonces, eso sí, entonces sí. Vale. Sí, pues la conclusión era que tener misericordia es liberar al que está endemoniado, pues al que está lunático en ese caso. Sí. Dice mi esposa el que está atormentado. Sí. Al que está, sí. Sí. el, Sí. el texto tiene una frase chévere que dice, padece muchísimo. Eso. Entonces, tener misericordia es darle auxilio al que padece. Oh, muy chévere, ¿no? Uy, Dios mío. Es que nos está escribiendo a nosotros. Que estamos padeciendo. Que estamos ciegos. Que estamos enfermos. Estamos bajo el yugo de alguien que es poderoso. Bien, ¿qué otro versículo? Yo tengo el 15. El 15-22, Mari. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Eso. Entonces dice que era una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Le pide misericordia a Dios. A Jesús lo llama hijo de David. Pero aunque ella pide misericordia para ella, en realidad ¿a quién quiere que Jesús ayude? A la hija. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la hija? Estaba siendo atormentada por un demonio. Sí. Pero Jesús le mostró misericordia.
dice. Pero Jesús no le respondió. No, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros. Él respondió, dijo, yo no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Muy bien, miren cómo ella insistió, aunque la misericordia, según esta porción, ¿para quién es la misericordia? O lo que Jesús vino a hacer. Para los hijos. ¿Qué nos está mostrando aquí esta porción? Para los hijos. Muy bien, para los hijos, para la nación de Israel. Pero, ¿y por qué para estas mujeres, por qué para esta mujer no? Según me acuerdo, lo que vimos en un texto era como que ellos adoraban a otros dioses. Sí, Porque la promesa primero venía para el pueblo de Israel. sí. Muy bien. ¿Y por qué Jesús vino a buscar primeramente a ellos y a darles el pan? ¿Cierto? Dijo, yo no le puedo dar el pan de los hijos, se lo puedo dar a los perros. También porque la mejor parte va a ser para nosotros. Otra vez luz, por favor. Luz. Luz. Que la mejor parte, sí señor, que la mejor parte es para nosotros. Que la mejor parte es para nosotros, pastor. Sí, señorita. Está entrecortado. Sí, pero aquí está también diciendo algo y dice que Jesús no le dio el pan, pero ella dijo al menos las migajas. No sé qué doble misericordia, ¿no? Se imagínese. O sea, ella dijo, Señor, así sea un poquito así sean yo me conformo, yo sé que con las migajas que caigan de la mesa, esto será suficiente para mí y para mi hija. Tuvo fe. Pero ahí, aparte de todo, no sé si alguno de ustedes tiene lo mismo, pero Jesús no solo le dice que tiene fe, sino que tiene mucha fe. Sí. Y eso es, bueno, no sé a quién más le haya dicho que tiene mucha fe. Es un calificativo grande para decirle a alguien acerca de la fe, ¿no? Sobre todo que Y no que lo diga el con mismo una fe Dios. tan pequeña. Sí. Sí, que lo diga el mismo Hijo de Dios. Eso es. Sí, muy bien. ¿Y por qué esta mujer tiene mucha fe, Santiago? De manera Porque concisa. pese al argumento que él mismo le dio, ella está respondiendo sabiendo que con lo poquito que él le pueda dar, le va a suplir todo lo que ella tiene. Sí, muy bien. Mientras que otras personas que hacemos parte de la mesa, a veces ni creemos que nos va a llegar. Y sí, tenemos por poquito el pan. Pero imagínense, la migaja le iba a dar a esta mujer lo que está pidiendo. Pero sí, Jesús le dice a otro hombre que lo sorprende en su fe y es al centurión. Que le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. No necesitas ir hasta mi casa. Bien. ¿Hay otro versículo? Mateo 23, 23. Sí, Muy bien, ¿quién lo quiere leer? Hugo, Hugo, listo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muy bien. Entonces, según ese versículo, ¿qué es la misericordia, Hugo? El perdón. Sí. ¿Y dentro de la ley? ¿Y dentro de la ley? Sí. Repítame la pregunta, pastor. Dentro de la ley,
¿qué es la misericordia? Dentro de la ley, ¿qué es la misericordia? ¿Qué estaban No, haciendo ellos? ellos estaban diezmando de de las cosas que tenían, pero estaban dejando de un lado la misericordia. Sí, y ahí cómo lo describe Jesús. Como que era algo importante. Muy bien. Lo más importante es el diezmo. No, No. Pero Pero hay ¿qué está diciendo? algo chévere ahí porque está diciendo que dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. O sea que esto es parte de la fe, de la ley, perdón. Sí. O sea Es que lo en la más ley hay mucho. importante de la ley. Sí. Muy bien. Sí, señor. Bien, Alvarito. Entonces, según ahí, ¿qué es misericordia? Si ellos, en otras palabras, le está diciendo, si ellos quieren diezmar, está bien. Pero eso no es todo. Tienen que cumplir con lo más importante de la ley. O sea que dentro de la ley hay diezmo, pero dentro de la ley está la justicia, la misericordia y la fe. Y eso es lo que ellos no querían ejercitar. Y en el versículo 13 está diciendo, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Claro, les está reclamando que no, ni ellos entraban. Es como el que se para en la puerta de la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el que se para en la puerta de la iglesia? Es el ujier. Se pierde el culto. No mentiras, pero cuando una persona se para en la puerta de la iglesia, pasa algo. Y es, número uno, que una persona que va pasando por fuera que dice, está muy lleno, yo no entro. ¿Cierto? Y los que están adentro, ¿qué pensarán? Ah, esto está muy aburrido, ese como que si quiere salir, yo también. O sea, son dos posiciones ahí interesantes que hacen daño. Y eso era lo que están haciendo los fariseos. Ni entraban ni dejaban entrar a nadie. Bien, no nos dejaban salvarse. Bien, ¿hay otro versículo en Mateo o hoy terminamos? 22:41 creo. 22:41. No. Muy bien. Alvarito, ¿hay otro de Mateo? Pero mira, porque no. Ya miro. 21:41. Ese. Ya. Ah, perdón. 21:41. Ah, sí, sí, ahí hay otro que habla acerca de la misericordia. Dice, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, hay personas a las cuales Dios va a juzgar sin misericordia. ¿Los va a destruir? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que tuvieron su palabra, hicieron mal con ella. Muy bien. A los que tuvieron la viña y qué quisieran hacer con esa viña. Enriquecerse. Sí, mire que esos son los que describe como malos. Sí.
Dice, a ellos los va a destruir sin misericordia. Y le va a dar esa viña a otras personas. Entonces, también aquí dice que la misericordia, si se quita la misericordia, ¿qué va a pasar con las personas? ¿Con los malos? Serán destruidos. Muy bien. Van a ser destruidos. Y lo que tenían se los van a, la administración, la viña, se la van a dar a otras personas que sí den fruto. Muy bien, entonces, según lo que hemos visto en Mateo, ¿qué significa misericordia? Voy a compartir los apuntes que cada uno ¿Listo? dijo. Y quien quiera hacer una descripción de qué es misericordia con los apuntes, entonces por favor levanta la mano. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, señor. Igual uno lo puede ampliar un poquito. Sí. Bueno, ¿quién digo yo? Hoy están muy patriotas. Hoy nadie quiere decir nada. Miriam está levantando la manito. Sí, pastor. Pues a ver, yo lo que entiendo es que la misericordia es dar y recibir de lo que tenemos y lo que podemos ofrecer. Digamos, en este caso, Jesús tuvo misericordia con nosotros porque dio su vida por nosotros. Y nosotros podemos dar esa misericordia a las personas que no conocen de Jesús, dándoles a conocer que Él existe, que Él dio la vida por nosotros. Muy bien. Muy bien. O sea que para poder dar esa misericordia es necesario ¿qué? Tener o conocer un poco de esto. Muy bien. Muy chévere. Muy chévere, muy chévere. Bien. ¿Qué más dice yo? Acá. Santiago. Entonces, la misericordia es la acción de perdonar y ayudar a una persona en lo que nosotros podamos, teniendo claro de que nosotros mismos no somos merecedores de lo mismo por parte de Dios, sino que tenemos que clamarla. Muy bien. Muy bien. Sí. Xiomara levantó la mano. Pues también estaba pensando en que, pues como decía Santiago, pues que para la misericordia pues debemos clamarla, pero esa misericordia también, digamos, la misericordia que viene por parte de Dios, como veíamos en los textos, nos libera pues de la enfermedad de estar atormentados, de estar ciegos. Y si no existiera esa misericordia y pues por ser malos nosotros, seríamos destruidos. Muy bien. Muy bien, Xiomara. Excelente. Muy buena. Muy buena María. respuesta. María. También algo que pues pienso yo de resaltar, sabemos que Dios nos ha dado esa misericordia, nosotros la tenemos y ahora conocemos también que Dios nos puede castigar por no dar a conocer esa misericordia de Él. Entonces también hacer el trabajo que Dios nos encomienda para no ser esos siervos malos y ser castigados sin misericordia. Debe ser algo muy terrible que Dios nos castigue.
por no tener misericordia, que nos destruya sin misericordia. Muy bien. ¿Alguien más va a decir algo o pasamos al siguiente punto? Entonces, para Mateo, ¿qué es misericordia puntualmente? ¿Qué está resaltando Mateo de la misericordia? Hugo. Beneficio. Perdón de pecados y sanidad de enfermedades. O sea, algo bueno de parte de Jesús hacia el pueblo. Ok, Xiomara y luego Jennifer o Angie. Solo de Jesús puede ser la misericordia. Sí, porque no hay más. Sin Jesús no tengo. Creo que a Xiomara se le quedó la mano levantada, ¿sí? Sí, sí, señor. Eso. De Jennifer y Angie. Pues iba a decir que la misericordia nos ha perdonado la condenación pues que teníamos eternamente. Sí. Entonces, para mí Mateo está refiriendo a misericordia con perdón. Muy bien. Ahí en esa porción. Bien. Y la misericordia también la podría otorgar solamente alguien que tiene poder, ¿no? Ujú. En este caso, en lo que hemos leído de Mateo, ¿quién es el que ha otorgado la misericordia? ¿A quién se le ha pedido misericordia? A Jesús. Muy bien, o sea que Mateo sí tiene una intención en hablar de ello. ¿Sí? Mateo tiene toda una intención en tocar este punto. Bueno, pastor, sigamos entonces. Eso. Entonces, es que los textos que hay si vieron la hoja que tenía Álvaro, él tenía a Mateo, tenía la ley, tenía los profetas, tenía los salmos y después las cartas. Entonces, sí, como somos tan poquitos, en el Antiguo Testamento hay muchísimo que habla acerca de la justicia. Entonces, eso se los dejamos de tarea. Pero sí volvamos a Mateo 5. Quiero preguntar algo. ¿Por qué será importante mirar esa misma palabra en la ley, en los salmos, en los profetas y en las cartas? ¿Qué creen por qué es que podríamos hacer eso? ¿Cuál es el fundamento de hacer eso? Porque es lo más importante de la ley. Ojos, muy bien. ¿Y qué más? Bien, Luz. ¿Para qué más nos sirve buscar esto? Porque es que la concepción que se tenía de misericordia bajo la ley es diferente a la concepción que se tiene de misericordia con Cristo Jesús. Muy bien, Santiago, muy bien, muy bien. Inclusive, bueno, yo recordaba ahí, mientras hablaban de perdonar las deudas, que ellos tenían el 7º año, que era un año de perdón de deudas, ¿no? Y esa misericordia tenía que darse por ley, ¿sí? Pero no hay nada como la misericordia que viene verdaderamente del corazón. Y como dice ahí en Salmos, dice, misericordia se pagará con misericordia. Y son los últimos 2 temas que hemos estudiado, ¿no? Justicia con justicia y misericordia con misericordia. La bienaventuranza se devuelve lo mismo que se está dando. Uy, bien, Santiago, muy bien. Muy bien. Jennifer o Angie. Yo pienso que saber qué es la misericordia a mí me hacía pensar que si no entiendo qué es esa palabra, pues realmente no entiendo el perdón de Dios, ni me podría acercar a Él, ni podría entender nada, ¿sí? Porque esa palabra es fundamental para que yo pueda acercarme a Dios. Si no existiera la misericordia, pues no podría estar cerca de Dios. Muy bien, muy bien. Ahora pensemos como administradores del grupo. ¿De qué me sirve a mí como administrador hacer este ejercicio? ¿De qué me sirve?
de qué me previene? ¿Qué evito con ello? Luz Miriam y luego Xiomara. Pues que por lo menos ustedes lo que están haciendo ahí es darnosla a conocer, o sea, están como haciendo el deber de, o sea, ay, no, se me perdió la esta, que ustedes están teniendo misericordia de nosotros de alguna manera y la están conociendo. Ok. Se me fue. ¿A dónde se fue? Xiomara. Pues pienso que pues siempre las personas del grupo tendrán alguna duda. Entonces eso les permite como que la Biblia responda siempre a, pues, digamos en este caso la palabra misericordia, que no sea nuestra definición, sino pues de la Biblia. Muy bien. Muy bien, muy bien. María. Yo pienso que es muy importante en un estudio bíblico porque de esa forma usted así lo va a dar el estudio bíblico. Si usted entiende que la palabra misericordia, usted va a dar ese estudio con ese empeño, con ese amor y sabiendo de que realmente es algo que tenemos que poner en práctica. Entonces, yo creo que es la mejor manera de enseñar y para que le entiendan a uno, porque si usted va y lo hace con amor, con dedicación, sabiendo que es misericordia, que no es llegar usted a un grupo estudio bíblico y hacerle recalcar los errores a los demás, sino que usted viene a dar esa palabra de Dios con amor, como se le han entregado a uno mismo también. Muy bien, María. Muy bien. Muy bien. ¿Mari va a decir algo? Sí. ¿Mari? Pues yo también pienso que como la misericordia del Señor nos alcanzó a nosotros, de esa manera nosotros también podemos llevar la misericordia. Y dijimos que la misericordia nos llevaba a que nosotros podamos también ir a orar por los enfermos, podamos ir a orar por los atormentados, por los demonios, podamos ir a darle libertad a los ciegos. Entonces ahí es donde podemos usar también la misericordia. Muy bien. ¿Alguien más? Entonces, hacer este ejercicio es supremamente importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos una pregunta a una palabra que pareciera ser desconocida, ¿sí? Pero ¿quién es la que nos la responde? La misma Biblia. La misma Biblia es la que nos va a definir qué significa misericordia. Por eso será tan importante hacer este ejercicio. Esto nos va a permitir también que nosotros que no empecemos a salirnos de la Biblia, sino que la misma Biblia sea la que nos responda. Eso es lo importante de este ejercicio. ¿Listo? Listo. Hasta el clima. Eso. Entonces, ya teniendo la idea de lo que dice Mateo de Misericordia, pues lo que estaba diciendo Álvaro es muy importante dejar que la Biblia nos hable, pero también nosotros debemos llevarlo a la parte práctica. Entonces debemos pensar cuándo el Señor tuvo misericordia con nosotros. ¿Será que solamente nos ha mostrado su misericordia una vez? ¿O en repetidas ocasiones? Y para esto, al principio, yo les había dado 4 preguntas. Y yo quiero, no, pero no de hoy, sino de las clases anteriores, las reuniones. 4 preguntas que le podemos hacer a esta porción. Volvamos a Mateo 5, 7. Y así vamos a aterrizar la enseñanza. Porque a veces se nos dificulta como poder expresar. Pero esto es muy, muy chévere. Entonces, Jesús está diciendo, ¿quiénes son los dichosos, felices, bendecidos, benditos de parte de Dios? Xiomara, ¿quiénes son? Según Mateo 5, 7, sí. los misericordiosos, Eso. ¿Y cuál es la bendición? que alcanzarán misericordia.
Muy bien, o sea que hay alguien que les va a dar misericordia y si son misericordiosos, pues no le va a faltar, sino que lo van a alcanzar. Muy bien. Yo quiero que no me respondan todavía, gracias Xiomara, sino que meditemos en estas preguntas. Y ya cuando tengan la respuesta y quieran compartirla, entonces por favor levantan la mano. La primera pregunta, ¿qué pecado nos está mostrando esta porción? ¿A qué pecado debemos renunciar según esta porción? Ese versículo. ¿Ya tomaron nota? Sí. Segunda pregunta, ¿qué error debo evitar según este versículo? Tercera pregunta, ¿qué promesa debo creer? ¿Qué promesa me está mostrando aquí este versículo? Y número 4. ¿Qué acción debo tomar? Listo. Muy bien. ¿Quién quiere compartir las respuestas? ¿Qué pecado nos está mostrando esta porción? No todos, por favor. De a uno, de a uno. Pastor. Sí, Santiago, siga. Bueno, entonces primero los pecados, ¿no es cierto? Sí, ¿qué pecado? Yo hice como un balance de varias cosas, ¿no? Digamos que el que tiene misericordia peca contra cuando dijo Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Sí. El que no tiene misericordia no cumple aquello que dice que la venganza es del Señor. Si una persona piensa justificada por la ley. Recordemos que Dios dijo que en un salmo dice lento para la ira y grande misericordia. O sea Sí. que la ira es algo contrario a la misericordia. Y en otra porción del Nuevo Testamento dice airaos, pero no pequéis. Sí. Y ese pequéis también tiene que ver con la misericordia. Entonces, el pecado que hay es como una falta de amor hacia los demás frente a las aflicciones que ellos tienen. Muy bien. Sí, señor, muy bien, Santiago. ¿Alguien más quiere decir otra cosa? Xiomara. Bueno, pues es que estaba pensando como en algo opuesto a pues misericordia. Y pues digamos, como digamos en la palabra, si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, seríamos destruidos, seríamos condenados. Entonces pienso que ahí el pecado que también nos muestra es que estamos condenados si no tenemos esa misericordia y la recibimos. Muy bien. Sí, muy bien, Xiomara. El hecho de condenar a otros también es un pecado que nos está mostrando aquí. No mostrar la misericordia. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? Pastor, pues nosotros acá con Hugo habíamos dicho que el pecado que podríamos caer es el juzgar. Entonces, estaríamos juzgando a los demás y ese sería un pecado en el que estaríamos cayendo, porque Jesús no vino a juzgarnos ni a condenarnos, sino que Él tuvo misericordia y nos perdonó y nos ha perdonado. Muy bien. Una pregunta. ¿Podemos juzgar o no? No debemos, No debemos. ¿Por qué, Hugo? porque de la manera como nos trató Jesús, de esa manera debemos de actuar con las demás personas. Y Muy Él no bien. vino a juzgar a nadie. Muy bien. ¿Jesús no juzgó o sí juzgó? No, ¿No? no. Él, ¿En pues, la que no vino? ¿A juzgar o a condenar?
No, él sí juzgó. Sí, Sí claro. juzgó. ¿Por qué, Hugo? ¿Por qué? Muy Sí bien. juzgó porque de alguna manera le hizo los aclaramientos y juzgó a los fariseos con las cosas que estaban haciendo mal. Lo que no hizo fue que, Condenar. muy bien. Exacto. Igual con nosotros. Jesús al mostrarnos la verdad, ¿qué está haciendo? Nos está juzgando, nos está mostrando el error que estamos cometiendo. Pero ¿qué no hace Jesús? Condenarnos. ¿Qué es lo que no debemos hacer nosotros? Condenar a nadie. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otro pecado vieron ahí? O ya pasamos a la otra pregunta. Bien. Voy a tomar el silencio como un sí. ¿Qué error debemos evitar? Miren la diferencia que están haciendo las preguntas. Hay diferencia entre juzgar, perdón, entre pecado y diferencia entre error. Yo creo que uno de los errores es creerse bueno. Sí. Sí, Hugo. Creernos buenos. Sí, sí. ¿Y por qué ese es un error? Porque de alguna manera nosotros estamos. Sí, sí, es verdad. Porque no somos buenos. Muy bien. Pastor, Sí, Santiago. yo creo que un error que debemos evitar es no tener claro que Dios nos pone en lugares altos o en lugares bajos según su misericordia. Me explico, ahí decía que, o estudiábamos que la misericordia la dan personas que tienen poder, ¿no? Si uno tiene poder sobre otras personas, si Dios le da a uno el poder, un error que uno no debe cometer es creerse dueño de ese mismo poder, sino saber siempre que Dios lo puso ahí como administrador de algo o haciendo parte de algo. De pronto si uno se cree algo superior o aventajado, empieza a lo que decían los compañeros, a juzgar mal, a creerse más que los demás. Sí, señor. Muy bien, Santiago. Es verdad. Bien. ¿Quién más quiere comentar acerca de este error? ¿Qué error nos está mostrando? ¿Qué error debemos evitar aquí? El no alcanzar misericordia, Muy bien. ¿Por qué, Angie? porque si no la alcanzo, bueno, si no la doy, por decirlo así, no la tendría. Muy bien, exactamente. Sí, muy bien. Como dijo ahorita Santiago, sí, en esta bienaventuranza, lo mismo que se da es lo mismo que se va a recibir. Lo mismo que Dios nos da es lo mismo que vamos a recibir. Muy bien. Una pregunta. Sí, Hugo. Es que no me quedó claro lo de no juzgar. Sí. Me puse a buscar aquí en el mismo Mateo 7:1. Dice, no Sí. juzguen para que no seáis juzgados. O sea, nosotros no debíamos de juzgar finalmente. Sigamos leyendo a ver qué dice. Espérate que me salió el... Ah, ok. Yo le ayudo a leer. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os volverán a medir. Perdón, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den los santos a los perros ni echéis vuestras
perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces Jesús está ahí explicando algo acerca, les está dando un consejo. ¿Cuál es el consejo? Que no juzguen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con la misma medida que ellos juzgan, los van a volver a juzgar. ¿Y eso nos gusta? Sí. No, claro, uno es muy duro con los demás, pero lo que uno está viendo en los demás, ¿es algo grande o es algo pequeño? Es algo pequeño. Es algo pequeño. Uno siempre tiene algo más grande, solo que uno solo está viendo eso. Y Jesús le Debemos está de, diciendo, ya debemos de corregir lo que tenemos mal nosotros para poder ver en los demás las cosas pequeñas. exacto. Pero aquí más que eso es condenar a los otros por lo que están haciendo. Es como llevarlo a esa medida. ¿Por qué? Si yo me doy cuenta que alguien está haciendo algo malo, ¿no lo puedo corregir? ¿O que está Sí, cometiendo un error? sí, 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 claro. eso. Lo que no puedo hacer es ¿qué? Condenarlo. Condenarlo. Dejarlo que siga en el mismo error. Dejarlo ay, se me perdió. Dejarlo que continúe en el mismo error y declararlo y condenarlo, decirle, si ve usted cómo es, y sin ayudar. Pero el primero que debo juzgar es a quién. A uno mismo. Exacto. Antes de ir a mirar a otro y decir, uy, si este. No, no, primero yo debo mirarme, examinarme a ver cómo es, pero sin condenar. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Qué promesa debemos creer? Esta porción, ¿qué promesa nos está dando? Luz. Sí, pastor, que seremos bienaventurados, o sea, tendremos justicia, seremos dichosos y felices porque Jesús está en nuestro corazón. Muy bien, muy bien. Muy bien, sí. Pero solamente esa es la promesa que nos está dando. ¿O hay más? Es todo. ¿Hay más, Luz? Ve, porque no se escucha. Bienaventurados y seremos misericordiosos. Muy bien. Muy bien. Xiomara. Pues dice que alcanzarán misericordia, o sea que alguien nos brindará esa misericordia. Ah, muy bien. Sí, ¿quién? Dios. Exactamente. Esa es la promesa. Bien. Ah, ¿alguien más encontró otra promesa que debemos creer? Yo. Mari. Que esa misericordia, o sea, aparte de que vamos a alcanzar esa misericordia va a ser para siempre, no va a ser de a raticos ni por momentos, sino que esa misericordia nos va a alcanzar siempre y depende más de nosotros si queremos estar en esa misericordia o por el contrario, pues queremos alejarnos de ella, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la promesa. O sea que tenemos una promesa de parte de Dios para practicar la misericordia, para ser misericordiosos. Chévere. Y ahora, esta pregunta es la más chévere de todas. No, mentiras, todas son buenas. Pero esta nos va a llevar a reflexionar más. ¿Qué acción debemos tomar ante esta porción? Esta pregunta sí no la van a contestar todos. ¿Qué acción debemos tomar? Luz. Que debemos conocerla, o sea, que debemos estudiar para sí mismo poderla dar. Muy bien. Y muy bien, esa es una acción, estudiar, pero y al saber qué es misericordia, ¿qué debe hacer Luz? O sea, si a nosotros nos puede dar la misericordia, pues nosotros también debemos darla. Muy bien. ¿Hay alguna persona en especial a que tenga que darle misericordia? Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué acción debemos tomar?
porque eso es parte del Evangelio. Ya sabemos, pero debemos actuar, debemos ponerlo en práctica. Clamar por ella. Santiago, otra vez, por favor. Clamar por ella. Clamar por la misericordia, sí. Y Santiago, ¿usted ya recibió la misericordia de Dios? Sí, sí, señor. Eso, entonces, ¿cuál sería ya que recibió esa misericordia, cuál sería la acción? Otorgarla. Muy bien, Bueno, muy bien. ¿Y a quién le otorgaría esa misericordia? La misericordia se la otorgaría a todas las personas que en su momento dado se las puede dar. Realmente no existe una persona, digámoslo así, que diga esta no, tengo que dársela a todas las personas que yo se las pueda dar. Muy bien. Pero a veces uno como ser humano clasifica, ¿no? Y uno dice, no, no soy buena gente con esto. No le va a mostrar misericordia. Pues es como todo, porque pues, o sea, muchas de las cosas que aquí hablamos son más fáciles de decir que de hacer. De hecho, Sí, todas. sí, Entonces, sí. Pero por pues, eso es la pregunta, sí, sí. sí, sí. Sí, por eso de aquí tenemos que salir y la gente cuando les demos a conocer esta bienaventuranza, ¿qué debería salir a hacer? A mostrar la misericordia. Hacer la acción de moverse, ¿no? Sí. De la misma manera que la recibimos. Y es que cuando Dios mostró su misericordia hacia nosotros. Hugo va a decir sí. ¿O no? sí. Es que la misericordia yo creo que la recibimos desde un principio, porque la misericordia la tuvo Dios con nosotros cuando envió a su Hijo, y de ahí para adelante nosotros ya hemos recibido misericordia y pues tenemos que darla. Ya finalmente nosotros la recibimos, ya Él la tuvo con nosotros y ya la hemos recibido. Eso. Entonces, ¿por qué lo importante de esta pregunta es a quién yo debo mostrarle esa misericordia? Y lo que dice Hugo es muy cierto. Cuando Dios nos mostró la misericordia era cuando éramos que, Del mundo nada, no éramos nada. exacto, éramos enemigos de Dios y Él nos trató con misericordia. Él nos mostró el puro afecto de su voluntad. Además que, Pastor, algo que me hizo acordar el Don Hugo, Sí, cuando dijo desde siempre, se me vino a la mente eso que dice desde antes de la fundación del mundo. sí, señor. Quiere decir, y eso es algo muy poderoso, porque eso no le cabe a ningún ser humano en la cabeza, Sí. ¿no es cierto? Desde antes de la fundación del mundo está Aún la antes, misericordia de Dios. Exacto. sí. Aún antes de cometer el error ya nos había mostrado su misericordia. Ya nos había extendido su mano. Bien. ¿Qué dice Jennifer y Angie? Sí, pues lo que están diciendo todos, justamente eso es lo que, pues lo que debemos hacer, ser misericordiosos. ¿Y cómo mostramos esa misericordia, Jennifer? Pues digamos que a mí algo que me llamó mucho la atención de lo que estudiamos hoy es que nosotros podemos ser misericordiosos, por ejemplo, con los, ¿cómo fue que dijo Mari? Que yo dije lunático y Mari dijo Atormentado. atormentados. Entonces nosotros podemos ir a llevarle esa libertad a los que están atormentados. Sí, Eso me llamó mucho la atención. muy bien. ¿Y Angie? Pues, ¿qué acción debería tomar? De lo que podría hacer. Ay, no Lo que no me escuché. pertenece a mí. No se te escucha bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, Perfecto. Listo. Digo que una acción que yo debería tomar es dar de lo que no es mío. Es decir, saber que la misericordia no proviene de mí y estoy dando algo que no es mío a otro. muy bien.
Sí. Se hace entregar lo que hemos recibido de Dios. Ujú, sí, entendiendo ello, ¿no? Que no es mío, sino que es de Él y que solamente Él la puede dar. No creyendo lo mío, sino entendiendo que es de Él y que solamente Él la puede dar. De esa forma podría pensar que es bueno destacar ello, para que la gente no se fije en mí, sino se fije en el que da la misericordia. Muy bien. Pero que seamos agentes de misericordia. María. Pastor, pues yo pienso que una de las acciones también es pedirle a nuestro Señor Jesús que nos ayude a vivir esa misericordia, porque nosotros podemos saber que ya la recibimos, pero de pronto no la estamos viviendo. Entonces, sabemos que siempre hay un enemigo que nos está queriendo acusar y a todo momento hacernos sentir culpables, y sabemos que ya hemos recibido la misericordia de Dios, el perdón. Entonces, pedirle al Señor que nos ayude a vivirla, porque de la misma forma que la vivimos, de esa misma forma la vamos a llevar y la damos a conocer. Muy bien. Claro que sí. Claro que sí. Es vivir y llevar a otros a que vivan. Esa es la acción. Vivir en esa libertad. Muy bien. Alvarito, ¿cómo podemos concluir hoy? Vamos a concluir con Romanos capítulo 9 y les voy a leer del 22 al 26. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Perdón, leí mal. Sí. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. La conclusión es que ahora nosotros, la iglesia del Señor, es el vaso preparado para misericordia. Nosotros somos esos vasos preparados que Él ha hecho para ir a tener misericordia. Los que antes no éramos llamados hijos, ahora usted y yo somos llamados hijos. Así que lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros es supremamente grande. ¿Cómo no entregarlo? Pues en el Antiguo Testamento, el pueblo clamaba a Dios por misericordia. Clamaba para que Dios no fuera a ejercer su poder sobre ellos, que los librara de la muerte. Pero cuando vino el Hijo de Dios, la gente corría a Él, clamando por misericordia, porque estaba en angustia, en miseria. Pero Él se fue y dijo, dejaré uno como yo. Y entonces, ese que ha dejado, ahora habita en la iglesia. Así que la que tiene esa labor es la iglesia. Usted y yo tenemos la labor de ir a llevar esa misericordia. ¿A dónde? Al que usted tenga más cerca. Mira a su alrededor. Y al que tenga más cerca, ese la necesita. Así que el Señor nos ayude a tener misericordia del que está cerca, del que la necesita. Eso es. Muy bien, muy bien. ¿Quién quiere hacer la oración para terminar? Esa mano de Jennifer y Angie es para hacer la oración. No, era para aplaudir. Ah, bueno, entonces por favor, ahora. Bueno,
Gracias. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en ello tuviste misericordia, Señor, de dejarnos tus palabras para que pudiéramos aprender de ellas. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas que de ello que nos has dado debemos dar y que de esa forma podremos estar cerca de ti. Señor, ayúdanos a tener misericordia. Perdónanos las veces, Señor, que no la hemos dado, Señor, las veces que nos has llevado a entregar esa misericordia y nuestra terquedad y nuestro orgullo no han querido, Señor, que nosotros la demos. Perdónanos, Señor, perdónanos porque de esa forma no nos la darás. Ayúdanos, Señor, para que a donde vayamos esa misericordia sea extendida, que nosotros como tu cuerpo, Señor, vayamos a todo lugar y la gente vea la misericordia que hay en nosotros por, por ti, Señor, que seas tú el exaltado, Señor. Gracias por darnos algo que no nos merecíamos. Gracias, Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias porque cada minuto, Señor, cada parte del día, todos los días de nuestra vida nos muestras la misericordia. Y ahora nosotros hemos de vivir para obedecerte y para llevar eso que nos diste a todo lugar. Enséñanos, Señor, enséñanos a amarte y enséñanos a obedecerte conforme a lo que nos enseñas hoy. Pues bienaventurados son, Señor, los que alcanzan la misericordia mediante tus palabras, Señor, y mediante lo que nos has enseñado. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Hemos orado, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor, por cada persona que está acá, Señor, reunida, porque hemos decidido apartar este tiempo para ti. Gracias por enseñarnos, gracias Padre, gracias por ser tan bueno, Señor. Síguenos enseñando y ayúdanos, Señor, a estar siempre a tus pies, entendiendo que cada día necesitamos aprender de ti, solamente de ti. Señor, quita de nosotros la altivez y ayúdanos, Señor, para que podamos estar a tus pies, allí, Señor, corriendo a ti cada momento. Gracias por este tiempo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, muy bien. Una última pregunta. Pensemos a quién no le hemos extendido la misericordia. Y la acción es, vamos a mostrarle la misericordia a Dios. ¿Listo? Buenas noches para todos. Muchas gracias por ser tan juiciosos. Señor Jesús, continúe bendiciéndonos. Los invito al devocional de las 3 de la mañana. También al culto de lunes a viernes a las 7 de la noche por Facebook. Por favor, haga extensiva la invitación a cada hombre, a cada mujer, a cada persona que usted conozca. Esa es una manera de mostrar la misericordia. Dios los bendiga. Adiós. Chao, gracias a todos. Chao. Chao, Dios te bendiga. Gracias.